Celebramos hoy el domingo 15 del tiempo durante el año. Vamos a ofrecer la Santa Misa, en especial en acción de gracias por el cumpleaños de Emilio Jesús, por el eterno descanso de María Elena Turcato, pedido por familia Correa, difuntos de la familia Craneviter y todas nuestras intenciones particulares. Pedimos por el fin de la pandemia, por todos nuestros ancianos y enfermos. Por tu justicia yo contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos, a quienes hacemos profesión de cristianos, la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, las haces fértil y las colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así preparan sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto.
Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la ablandas con aguaceros y bendiciones y bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto, y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil, las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo. Todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura, que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, el que lo encuentra permanece para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden, y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven, felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.
Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. En este domingo la Iglesia nos pone en la liturgia varios textos muy formativos para nuestra vida cristiana. Cuando leíamos antes de las lecturas, rezábamos la oración que se llama colecta, en donde uno recoge las intenciones y las pone en el altar del Señor, decíamos: Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, seguía y después dice: danos la gracia de rechazar todo lo que se opone al nombre cristiano y comprometernos con todas sus exigencias. Y esa es, podemos decir, el centro de la liturgia de hoy. Dios es el que, al que le pedimos que ilumine, Él es el que ilumina, toma la iniciativa para que comprendamos las cosas de Dios, incluso las cosas humanas. Dios es el que da la gracia de rechazar también lo que no es bueno. Uno piensa a veces, o está tentado a pensar, de que uno es el que hace el bien y que rechaza lo que está mal. Pero la fuerza para rechazar el mal viene de Dios. O sea, no podemos hacer algo bueno si no es inspirado por la gracia de Dios. Esto viene por el pecado original. El pecado original, si bien no mató al ser humano espiritualmente, lo dejó herido de muerte, como decían los padres de la Iglesia. O sea, el poder rechazar el pecado y el ser fieles en serios a Dios es una moción, una gracia divina. Escuchábamos al profeta Isaías en el capítulo 55 y también en el Salmo se habla de este tema, que la palabra de Dios produce efecto, o sea, es sustancial. En la primera lectura de Isaías veíamos cómo, así como la lluvia no desciende y sin dejar fruto después que germine la planta, así es la palabra de Dios. No es como la palabra humana que se la lleva el viento, sino que es una palabra sustancial. De hecho, el verbo de Dios es la palabra de Dios, que es el Cristo cuando Dios se hace hombre. Si el hombre habla la palabra de Dios, como el profeta, como el buen cristiano que trata de vivir la gracia de Dios, esa palabra tiene eficacia. En cambio, si hablamos palabras personales, si yo hablo palabras mías, no de Dios, tengo la eficacia humana, de la persuasión humana, de los talentos humanos, pero eso es muy limitado y no está según el plan de Dios. En el Evangelio escuchábamos esa hermosa parábola del sembrador que, gracias a la benignidad de nuestro Salvador, Él quiso explicarla a sus discípulos, haciendo la diferencia con el resto, que no es como cuando uno lee este texto de que le hablan parábola para que no entiendan y no se conviertan, como que Dios no quiere que se conviertan. Entendida profundamente esta parábola, o más profundamente de lo que uno puede entender directamente, hace referencia a que la salvación, primero, que es una gracia de Dios, es un regalo de Dios, el que podamos salvarnos. En segundo lugar, que el hombre puede cerrarse a la gracia, es el pecado, porque somos libres. O sea, puedo decirle que no a Dios. Tanto respeta a Dios la libertad que uno puede hacer el mal libremente. Entonces se refiere a eso, el que cierra sus oídos, el que no quiere abrirse a la gracia de Dios, es el que
no merece escuchar las cosas de Dios, porque se ha puesto como un paraguas a esa lluvia de la gracia de Dios, es impermeable su corazón a la misericordia incluso de Dios. Por otro lugar, nos damos cuenta con esta parábola, y con otras más de Cristo, que hay distintos tipos de personas. De hecho, somos todos iguales en dignidad, en el sentido de que todos somos humanos, los seres aquí en la tierra. Pero la forma de aceptar o no es única y irrepetible en cada uno de nosotros. Entonces, en estos tipos de tierra donde cae la semilla, Cristo cataloga lo que son los distintos tipos de aceptación o no a la palabra de Dios. Otra de las verdades es que podemos con la gracia ser fieles a Dios. Y me quiero detener un poquito en esto. Por un lado, decíamos hoy que uno puede estar tentado de decir, yo quiero ser bueno y voy a ser bueno porque yo quiero. Eso es una especie de jansenismo, una especie de voluntarismo, de decir, yo voy a ser bueno y yo quiero ser bueno, entonces Dios me acepta porque quiero ser bueno. Eso es una herejía. Y por otro lado, podemos caer en lo contrario, en la tentación opuesta del demonio, que es, yo ya soy pecador, yo ya soy así, ya no voy a cambiar. Yo tengo este defecto, aquel otro, he intentado cambiar, no puedo, ya soy así, ya no voy a cambiar. ¿Qué nos dice la teología católica contra estos dos defectos? Que Dios, si libremente lo acepto, purifica y santifica mi corazón. O sea que en la teología católica Dios cubre nuestra alma, pero no de una manera extrínseca, como si Dios me tapa la miseria, la enfermedad, sino que interiormente me va renovando desde el corazón. Por eso el que no tiene esta teología, este catecismo católico, no entiende lo que son los santos. Parecería como que el santo canonizado, por ejemplo, son como una competencia a Dios, como que son buenos en sí mismos, para el católico, entonces no precisan de Dios. No es así. El santo, el que está en el cielo, el que ha alcanzado la beatitud eterna, la bienaventuranza eterna, han sido personas, o son personas, los que todavía no han pasado a Dios, a la eternidad, que de ser pecadores, como todo ser humano, no solo por el bautismo que lo purificó, sino luego con los años, han sido capaces de responder cada vez más diciendo que sí a Dios y no al pecado. O sea, aceptando las mociones, los movimientos al Espíritu Santo, que en su corazón le iba inspirando aborrecimiento o rechazo al pecado, a lo que hacían mal, y cada vez siendo más dóciles a la misericordia y a la gracia de Dios. Por eso a través de los santos se obran lo que se llaman los milagros. De hecho, para la beatificación, primer paso, bueno, el paso más importante, y la canonización, la Iglesia pide milagros de los santos como para confirmar esa intercesión o esa cercanía con el Señor. El santo es la persona que su voluntad humana, sin desaparecer, se ha fundido como una cera cuando se derrite con otra cera, se ha hecho una sola cosa con la voluntad divina. Por eso cumplir los mandamientos de Dios es la expresión más acabada, perfectamente, del alma justa, o el alma santa, ya aparece también en la Sagrada Escritura. O sea que la teología católica dice que Dios quiere que todos los hombres se salven, pero el ser humano libremente, el que acepta y va cada vez aumentando en esa aceptación de Dios hasta el día de su muerte, es la persona que se deja iluminar por Dios, se deja guiar por el Señor, y su voluntad o su querer, sin desaparecer en el fondo, porque sigue siendo su persona la que acepta, es Dios obrando en esa persona. En cambio, la teología no católica, cristiana quizás no católica, más tradicional, lo había dicho también algún reformador, es como que Dios cubre al alma con su misericordia, con su perdón, pero uno sigue siendo pecador. Uno no puede cambiar esa podredumbre interna. Entonces, como que Dios tapa la humanidad pecadora con su gracia, con su misericordia, pero sin transformar de adentro hacia afuera. O sea, como algo extrínseco.
Si Dios se hizo hombre, si Dios se encarnó, es posible entonces esa salvación. Porque Dios, cuando se hace hombre, exorciza el mundo, expulsa al demonio del mundo, para el que obviamente quiere aceptar a Dios. Pidámosle al Señor tener esa fe firme que nos hace no esperar nada de nosotros mismos, pero poner una gran entereza y voluntad en aceptar la gracia de Dios y apreciar su misericordia. Ave María Purísima. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan Alberto, por todo el clero y por el pueblo a ellos encomendado, oremos, te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y sus colaboradores, responsables de velar por el bien común, oremos, te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, por todas las personas enfermas, por todos los que tienen fe, devoción y amor a Dios, para que sean fieles a las inspiraciones de nuestro Señor, oremos, te lo pedimos, Señor. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de tu Iglesia suplicante, para que misericordiosamente nos concedas lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas, te deseo en mi alma. Puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, yo te abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, algunos avisos parroquiales. Recuerden que en la parroquia, Secretaría Parroquial, concretamente está a disposición el bono parroquial. También que desde mañana, desde el lunes 13 de julio,
Las misas van a celebrarse en la parroquia con la posibilidad de concurrencia de fieles, pero estamos limitados con el número de fieles y los horarios. Por eso, de lunes a viernes, la misa será a las 16:30 horas, los sábados a las 15:30 y a las 16:30, los domingos a las 10 de la mañana y 11 de la mañana, y a las 15:30 y a las 16:30. Esos son los horarios de la parroquia. Hemos hecho 4 misas el domingo, aparte quizás también en Aranguren, por la limitación de personas que puedan acercarse, por ahora, ¿sí? Entonces, por favor, los que quieran participar en misa presencialmente en la parroquia, tienen que anotarse o en secretaría o con los sacerdotes para limitar justamente el número de concurrentes. Recuerdo también que el precepto dominical todavía no entra en vigencia, o sea que si uno no va a misa no está ofendiendo a Dios, o sea, incluso si uno puede ir entre semana con esta limitación de los horarios, no hay problema que si no va el fin de semana. Así que por ahora, digamos, al no estar el precepto de la misa dominical nuevamente, porque eso sería algo riesgoso, especialmente para personas con algo de riesgo, entonces al no estar el precepto, no estamos pecando si una persona no va a la Santa Misa por ahora. El templo va a estar abierto todo el día para el que desee ir a rezar, o confesiones, o recibir también la comunión. También especialmente agradecemos la disposición de Canal 6 para la Santa Misa, los medios de la ciudad. Por ahora, entonces, al tener tantas misas en la parroquia para que puedan participar los fieles, no vamos a seguir viniendo por ahora, decimos, si todo está así, no vamos a seguir viniendo al canal. Por eso agradezco especialmente al canal y la disposición, las puertas abiertas para el poder celebrar la misa. Así que bueno, cualquier consulta, llamar a la parroquia, pero necesitamos saber quiénes, o sea, los fieles que van a ir, el número, para no exceder la capacidad que nos da el gobierno provincial, bueno, municipal también, pero es provincial el decreto. No podemos superar cierto número de personas, entonces por eso tenemos que anotarnos para la participación por ahora de la Santa Misa, ¿sí? El Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.